La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar el libro de Sabiduría. Capítulo 1. Busquen la sabiduría, conozcan a Dios. Amen la justicia. Ustedes que gobiernan la tierra, tengan para con el Señor los sentimientos que convienen. Búsquenlo con un corazón sincero, porque se deja encontrar por los que no lo provocan. Se manifiesta a los que le tienen confianza. Sepan que los razonamientos tortuosos alejan de Dios. La omnipotencia pondrá en su lugar a los insensatos que la ponen a prueba. La sabiduría no encontrará en un alma mal dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. El Espíritu Santo que nos educa huye de la duplicidad, rechaza los pensamientos estúpidos y se paraliza frente a la maldad. La sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce sus pensamientos íntimos, ve claro en su corazón y escucha sus palabras. Porque el Espíritu del Señor repleta el universo y mantiene su unidad. Conoce, pues, todo lo que se dice. Por eso, cualquiera que tome una decisión injusta no puede escapársele. No quedará sin sanción. Este lo reducirá al silencio. Los proyectos del impío serán investigados. Sus palabras serán transmitidas al Señor y sus crímenes serán castigados. Sepa que hay un oído atento que lo escucha todo, y nada de lo que se murmura se le escapa. Déjense pues de quejas injustificadas. Eviten los propósitos condenables, pues ni siquiera la palabra dicha en secreto queda sin consecuencia, y la boca mentirosa mata al alma. Nada de vida desordenada. Eso sería buscar la muerte. No hagan cosas que le acarrearían la desgracia, porque Dios no hizo la muerte y no le gusta que se pierdan los vivos. Él creó todas las cosas para que existan. Las especies que aparecen en la naturaleza son medicinales y no traen veneno ni muerte. No la traen. La tierra no está sometida a la muerte, pues el orden de la justicia está más allá de la muerte. Los sin Dios dicen que no hay otra vida. Los impíos, sin embargo, llaman a la muerte con gesto y palabra. Ven en ella a una amiga y se han prendado de ella. Han hecho con ella un pacto y se hacen merecedores de caer en sus manos. Capítulo 2. Partiendo de falsos razonamientos, sacan estas conclusiones los impíos. Nuestra vida es corta y llena de decepciones. Tendremos un fin y será sin remedio. Nunca se ha visto que alguien haya subido del mundo de los muertos. Nacimos por pura casualidad y cuando lleguemos al final será como si no hubiéramos existido.
Nuestro soplo vital no es más que el vapor de nuestro aliento. Nuestro pensamiento salta como una chispa del latido de nuestro corazón. Cuando llegue a extinguirse, el cuerpo regresa al polvo y el espíritu se dispersará como una bocanada de aire. Con el tiempo se olvidarán de nuestros nombres, nadie más pensará en lo que hicimos, nuestra vida pasa como la sombra de una nube, se desvanece como niebla a los rayos del sol. Nuestra vida es solo el paso de una sombra. Cuando llega el fin es sin vuelta. Una vez sellado nadie vuelve. Vengan pues, gocémonos de los bienes presentes, aprovechémonos de todo. Vamos, es la juventud, que haya vino y perfume. No dejemos que se marchiten las cosas, pongámoslo a nuestra... no dejemos que se marchiten las rosas, pongámosla en nuestra corona. Que nadie de nosotros falte a nuestra comilona por toda parte. Dejaremos recuerdo de nuestra fiesta, pues esa es nuestra herencia y nuestra suerte. Seamos duros con esos pobres piadosos y lo mismo con la viuda, nada de respeto con los viejos de cabello blanco. Nuestra fuerza sea la ley. La debilidad es prueba de que uno no sirve para nada. Hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia no cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todo y es rara su conducta. No considera a unos degenerados, creerían marcharse si actuara como nosotros, cree que se mancharía. Habla de una felicidad para lo justo al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos las pruebas. ¿Cómo se libraría? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Sometámoslos y humillémosles a la tortura y veamos cómo la acepta. Probemos su paciencia. Luego condenémoslos a una muerte infame, pues según él alguien intervendrá. Así es como razonan los impíos, pero están equivocados. Su maldad lo enceguece de tal manera que no conocen los secretos de Dios. No esperan la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán su paga. Pero Dios creó al hombre a imagen de lo que en él es invisible, y no para que fuera un ser corruptible. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan lo que toman su partido. Capítulo 3. Los justos vivirán con Dios. Las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlos.
A los ojos de los insensatos están bien muertos y su partida perece una derrota. No abandonaron, parece que nada quedó de ello, pero en realidad entraron en la paz. Aunque los hombres hayan visto en eso un castigo, allí estaba la vida inmortal para sostener su esperanza. Después de una corta prueba recibirán grandes recompensas. Si Dios los puso a prueba y lo introdujo y lo encontró digno de él, lo probó como al oro en el horno donde se funden los metales y lo aceptó como una ofrenda perfecta. Cuando venga Dios a visitarnos, serán luz semejante a las centellas que corre por entre la maleza. Gobernarán naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor será su rey para siempre. Los que confiaron en Él conocerán la verdad. Los que fueron fieles en el amor permanecerán junto a Él. Pero los impíos que menospreciaron al justo y renegaron del Señor serán castigados por sus malas intenciones. Si hay de aquellos que rechazan la sabiduría y la disciplina, para ello toda esperanza es vana, todo esfuerzo inútil, toda obra estéril. También son estúpidas sus mujeres y sus hijos perversos. Una maldición se cierne sobre su descendencia. ¿Cuál es la vida realmente fecunda? Feliz la mujer sin hijo, si ha permanecido pura, si no ha tenido alguna unión culpable. Cuando sean juzgadas las almas, se verán sus frutos. Feliz también el eunuco si no tomó parte en el mal, ni tuvo pensamiento de rebelión contra el Señor. Su fidelidad será bien recompensada. Tendrá un lugar de privilegio en el templo del Señor. Porque cualquier esfuerzo por el bien produce frutos admirables. El verdadero conocimiento es una raíz que nunca se seca. En cambio, los hijos nacidos del adulterio no maduran. La descendencia de la unión ilegítima desaparece. Si llegare a suceder que se prolonga su vida, no serán tomados en cuenta y por último envejecerán sin gloria. Y si mueren jóvenes serán sin esperanza. La espera del juicio no les servirá de consuelo. Si una raza malvada está condenada a una suerte cruel, sí. Capítulo 4. Más vale no haber tenido hijo, pero haber actuado bien. Uno será entonces considerado tanto por Dios como por los hombres y dejará un recuerdo imperecedero. A una vida tan recta se la imita cuando se la ve y se la echa de menos cuando desaparece. En la eternidad recibe la corona de gloria porque triunfó en combate perfecto. Al contrario, la numerosa posteridad de un impío no significa nada. Sus retoños bastardos no echarán raíces profundas ni se establecerán en tierra firme. Aunque por un tiempo echen brotes,
Sus débiles ramas serán sacudidas por el viento y arrancadas por la tempestad. Sus ramas se quebrarán antes de crecer, sus frutos no servirán demasiado verde para comerlo, solo sirven para que los boten. En el día del juicio, los hijos nacidos de uniones culpables testimoniarán en contra del pecado de sus padres. ¿Por qué desaparecen los buenos? El justo, en cambio, aunque muera prematuramente, encontrará su descanso. La edad que merece el respeto no depende de la duración de la vida ni se mide por el número de años. El verdadero conocimiento es como tener los cabellos blancos. Una vida sin mancha equivale a una edad madura. Eran rectos, agradó a Dios que lo amó, pero como vivía en medio de los pecadores, fue sacado de allí. Dios lo sacó por temor a que el mal corrompiera su inteligencia o que su alma se dejara seducir por la mentira. Porque la fascinación del mal oculta los verdaderos valores y los reclamos del deseo conmueven a un alma sin malicia. Acabó pronto, pero había recorrido ya un largo camino. Su alma era preciosa a los ojos del Señor, por eso la retiró pronto de su ambiente corrompido. La gente al ver eso no entendió, no comprendieron que la benevolencia y la misericordia de Dios acompañan a su elegido y que Él vela por los suyos. El justo que muere condena a los impíos que sobreviven una vida joven que llega pronto a la perfección. Denuncia la vejez interminable de los malvados. Verá pues la muerte del sabio, pero sin comprender las intenciones divinas al respecto, ni porque el Señor lo puso a resguardo. Al ver eso podrán tal vez reírse, pero el Señor también se reirá de ellos, cuando a su vez sean cadáveres despreciables y estén sin defensa entre los muertos. Porque el Señor los reducirá al silencio y lo precipitará de cabeza, lo arrancará del cuajo y lo destruirá irremediablemente. Entonces sabrán que lo que es el dolor, cual todos los hayan olvidado, se presentarán temblando cuando se haga el recuerdo de su pecado y sus crímenes se alcanzan frente a ellos. Capítulo 5. El juicio de los impíos. Entonces el justo se presentará seguro de sí mismo frente a los que lo persiguieron y que redujeron a nada todos sus esfuerzos. Al verlo, comenzarán a temblar de un miedo inmenso, asombrados de ver que se ha salvado contra toda esperanza. Lleno de remordimiento, se dirán muy angustiados y con gemidos: este es al que tomábamos para la risa, el objeto de nuestra sombra. Qué imbéciles éramos. Su vida nos parecía una locura, su muerte nos pareció el fracaso final. Y véanlo ahora entre los hijos de Dios. ¿Cómo fue que recibió su lugar
entre los santos? ¿Cómo no equivocamos lejos de la verdad? La luz de la justicia no nos iluminó. El sol no se levantó para nosotros. Nos hartamos de injusticias y crímenes, recorriendo desiertos de los cuales no salimos, en vez de reconocer el camino del Señor. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿De qué nos valió la riqueza de la que tanto nos enorgullecíamos? Todo eso pasó como una sombra, como un rumor que se disipa, como el navío que corta la espuma del mar y de cuyo paso no queda huella alguna, ni marca de sus quillas en las olas, o como el pájaro que atraviesa el espacio y los vestigios de sus carreras nadie encuentra, que no deja ninguna señal de su trayecto. Sus plumas rozaron el aire leve, un silencio se produjo al partirlo, batiendo sus alas se abrió camino, pero después, ¿quién encontró alguna huella de su vuelo? O como una flecha disparada al blanco, el aire va cortando, vuelve sobre sí mismo sin permitir que se vea su camino. Así también nosotros, apenas nacimos, desaparecimos, nos hemos agotado en nuestra mala obra y no tenemos mérito alguno que podamos mostrar. Sí, la esperanza de lo impío es como la paja que se la lleva el viento, o como el copo de nieve que arrastra la tormenta, como el humo disipado por el viento, o el recuerdo de un huésped de un día que se olvida. Los justos, en cambio, viven para siempre, y su recompensa está junto al Señor. Cuidan de ello en casa del Altísimo. Recibirán de mano del Señor la corona magnífica, la diadema radiante. Con su mano derecha los cubrirá y con su brazo los protegerá. Su amor celoso lo llevó a tomar las armas movilizas al universo para castigar a sus enemigos. Toma como coraza la rectitud y como casco escogió su juicio equitativos. Su invencible santidad le sirve de escudo, se ha hecho una espada con su cólera inflexible, y junto con él el universo lucha contra los insensatos. Los dardos del rayo darán recto en el blanco, disparados de las nubes como de un arco bien tenso. Los granizos de sus cóleras caerán sobre ellos, y el océano se indignará con ellos, y los ríos los inundarán sin piedad. El aliento de su poder se alzará contra ellos y los dispersará contra el huracán. Su pecado convertirá a la tierra en desierto, la maldad de los poderosos echarán abajo sus tronos. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Padre Creador de toda la creación habla a cada uno de nosotros de una manera personal, directa, simbólica, visual e invisible en nuestra vida, en nuestros hechos, en nuestra realidad, de una forma perfecta, de una forma amorosa, misericordiosa y compasiva. La sabiduría
es el camino que nos lleva a conocer el amor del Padre. Dios está en nosotros más presente que nosotros mismos. No es necesario buscar muy lejos la verdadera sabiduría. Se representa como un espíritu que viene de Dios para visitarnos. Sin embargo, no se revela sino al hombre que es recto, como expresar la proximidad de Dios inaccesible y santo. Aquí se habla de la providencia de la sabiduría, de la justicia, del Espíritu de Dios. Se habla de ello como si fuera persona que Dios envía para cuidarnos. En realidad es una manera de presentar al propio Dios que, conservando su misterio, está junto al hombre y a los acontecimientos que le rodean. Dios no hizo la muerte y no le gusta que se pierdan los vivos. Una creación que es buena y que sirve para el hombre. La muerte no viene de Dios. No se explicará, como dice en la lectura que acabamos de hacer, sino en la envidia del diablo, el espíritu del mal. Así se nos invita a mirar con confianza hacia el Señor, pensar bien de Él, que es negar todas esas falsas preguntas del impío. ¿Por qué Dios permite lo malo, la muerte, los terremotos y tragedias? Dios no quiere sino la vida. Pero los impíos nos preguntamos eso. Por eso debemos volvernos a Dios. Nacimos por pura casualidad, se sigue diciendo. La gente común como nosotros, que todavía no conocemos esa grandeza de Dios, no amañamos, no acostumbramos a decir estas cosas, falta de inteligencia, es decir, lo que se creen libres de la ley de Dios y de su propia conciencia, son amigos de la muerte, pues ignoran la verdadera vida. Gocemos de los bienes presentes que Dios nos presenta en nuestros días. Veamos pues si lo que dice es verdad. Necesariamente los impíos, por ser amigos de la muerte, llegan a perseguir e incluso a matar a lo bueno. Es como un juego para ellos comprobar hasta dónde llegará la constancia del justo, ya que ellos no creen en ningún ideal, necesitan destruirlo para convencerse de que solo ellos han sido sabios al gozar los placeres del momento. Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará. Así hablan los impíos. La palabra del capítulo 2, 16, 20 que acabamos de leer transparentan la situación de Jesús en la cruz, como dice Mateo, especialmente las recordaremos en el 27:43. La mentalidad del impío que cree que no hay nada después de la muerte tiene a extenderse ahí donde se han multiplicado los ídolos del consumo, nada de persecución abierta contra los cristianos, pero en cualquier institución su presencia desentona, y no solo en la política, en el medio ambiente, porque la sola presencia de alguien honrado o el ejemplo que haya dejado un hombre de bien, de buenas acciones, un cristiano verdadero, condena a muchos. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta.
cuando se escribió esto, en este tiempo de los judíos eran mal considerados por los paganos a causa de todos los detalles de su vida que diferencian a la costumbre de aquello. Acuérdense que estamos leyendo el Antiguo Testamento y por ende este libro se escribió en ese tiempo, de manera que está muy relacionado a esa vida en aquel momento, cuando los impíos perseguían a los buenos y a los que creían en Dios y los torturaban porque ellos no obedecían la ley, pero consideraban que ellos eran la ley. Y como el pueblo de Dios desobedeció las leyes y no le buscó a Dios, no le continuó como los antepasados, después de pasarlo por el éxodo, que fue cuando lo sacó de la esclavitud, Dios le dio una ley a ellos para que se mantuvieran justos. Mas sin embargo, ellos al mezclarse con los pobladores que ellos iban conquistando, ellos olvidaron esas leyes y muchos de ellos fueron débiles y su debilidad lo castigó. Al alejarse de la ley no pudieron estar donde la luz de Dios lo pudiera guiar y entraron en oscuridad. De manera que los impíos, que eran más, pudieron coger la fuerza de humillarlo y torturarlo. Y de ahí, al escribir este libro, se está hablando de que el verdadero justo no tiene quien lo defienda. Pero al llegar Jesucristo a nuestra vida, pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros, por mí, por ti y por ellos. De manera que estamos responsabilizados a dejar de ser impíos y a tratar de ser personas justas por respeto a Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre como nosotros y fue aquel Sinaí, oró hasta que el sudor salió por su frente y le dijo al Padre que si estaba de él, que prosiguiera, pero que si lo podía salvar. Mas sin embargo, decidió aceptar esa voluntad de Dios, que dijo: los amo a todos. Y como Jesús vio que Dios nos ama a todos y que espera de nosotros una convicción, un respeto, una obediencia, un cumplimiento de sus reglas, sus normas, sus preceptos, sus principios, una vuelta a una conexión directa con Él de cada uno de nosotros. Dios misericordiosamente está sentado esperando que usted, que yo y ellos volvamos a Él y le digamos: Padre, aquí estoy, toma el control de mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Por todo lo que tú hagas de mí, estoy de acuerdo contigo. Y todo lo que has hecho en mí, yo lo acepto. Y recibo a tu Hijo que me representó en la cruz del Calvario para que yo, si me vuelvo a Él, sea salvo. Lo acepto y lo recibo y decido vivir en el camino y la vía de Jesucristo, tu Hijo, como han dicho, lo que tuvieron antes que yo y lo vieron, y yo me hago representante tuyo para que quienes vengan después de mí me vean como el hombre justo, el ser justo que se volvió a ti y tú dignificaste su vida, para que otros también lo hagan. En el nombre de Jesús, que así sea para cada uno de nosotros, que nos volvamos a Cristo y encontremos la sabiduría divina que está dentro de nosotros, que es al aceptar a Dios nuestro Creador por medio de Jesucristo
con la ayuda del Espíritu Santo que dotará los dones y carisma que necesitemos cada uno para tener una relación personal con el Padre.